nos encontramos con Marina Mares de nuestro tema Más allá del miedo. Cada tertulia es tan especial, Marina, porque trae su propia sabiduría, trae su propia información. No es que prepare preguntas, no es que prepare nada, sino en la tertulia que si hago preguntas es más una conversación, es un ir y venir donde cuestiono puntos de vista, pero también el compartir del testimonio de la persona que estoy entrevistando, que tiene un recorrido en ese despertar espiritual y es muy especial. En este caso contigo vamos a hablar lo que ha sido ese recorrido y ese despertar desde el miedo. Más allá del miedo está tu alma. A Marina la pueden encontrar en su Instagram, Marina Mares, rayita abajo, modo alma, y a mí en Tertulias con Juana, y también está el YouTube. En ese YouTube de Tertulias con Juana tenemos dos tertulias anteriores, en años anteriores, Marina, sobre que hablamos del modo alma, ese espacio que tú has creado y has enseñado a otros. Bueno, entonces vamos a recoger esa información que traemos de nuestra primera tertulia, reconocer el miedo de origen. Y luego me la conectas a esta información que vamos a trabajar hoy, herramientas para desprogramar ese miedo que nos limita. Miedo de origen. Lo primero es que pongamos claridad en qué es el miedo de origen, porque si conocemos el miedo de nuestro sistema reptiliano, que es el miedo de supervivencia o los miedos de supervivencia. Eso es un programa que viene intrínseco en la configuración humana. Y no solamente no se puede desprogramar, sino que no se debe ni siquiera mover. Lo que sí, observar en que no tome las riendas, como yo decía ayer, que no se coja las llaves de la casa y se haga el dueño del lugar, ¿sí? Que no estos miedos de supervivencia estén siempre en estado de alerta. Ok, eso sí hay que manejarlo y hay que estar en coherencia con uno, sabiendo que esos miedos van a estar activos en momentos exclusivamente necesarios para la conservación de la vida, ¿sí? Propia o ajena. ¿Okay? Entonces, ¿Y cuando no lo están? Y cuando no lo están, pues estamos en estado de... No, yo te digo, cuando no están, o sea, que tú dices que están solamente en estado de supervivencia. Y lo que quiero preguntar más bien, y cuando esos miedos están activos todo el tiempo, que no es por supervivencia, eso es allí lo que quieres tú aclarar. En este punto sí, cuando esos miedos están activos todo el tiempo, entonces sí hay que darles una mirada, a ser posible una mirada acompañada y profesional, ¿sí? Porque entonces hay un desequilibrio. ¿Okay? Si uno está siempre en estado de alerta, puede haber un problema que no tiene por qué ser psicológico, ¿sí? Que también puede ser de índole orgánico, biológico o físico, ¿vale? Por carencias de complejos, de vitaminas B, etcétera, etcétera, ¿vale? No voy a entrar ahí porque tampoco es mi tema, ¿de acuerdo? Pero que tengamos en cuenta, sí. que me gusta, pero no es mi tema, no es mi especialidad, ¿vale? Pero sí hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque esos estados sobreexcitados de estado de alerta nos llevan al estrés, a estados más precarios a nivel psicológico, ¿sí? Entonces, a lo que vamos es la diferenciación de ese miedo o de ese programa de miedos necesarios para la vida, ¿vale? Al programa de miedo de origen. El programa de miedo de origen es un programa que trae todo ser humano, absolutamente todo, porque viene en la memoria preconcebida de la experiencia humana. ¿Okay? Y esto es una información que sí ha llegado de ayer a hoy, ¿vale? por varios medios. ¿Preconcebida? ¿Sí? Preconcebida en la experiencia humana. ¿Sí? La creación humana tiene una historia, evidentemente, no hemos aparecido aquí así de la nada. ¿Sí? En la creación de la experiencia humana, ¿sí?
hay una memoria y esa memoria trae una memoria de separación. ¿Sí? Para encarnar este alma, para encarnar como humanos, ha vivido una separación del origen. ¿Sí? Y en esa separación del origen hay un dolor, hay una herida y hay un miedo de origen. Claro. ¿Okay? Sí. Eso, primer paso, primer punto. ¿Vale? Esa memoria de origen, que es una memoria de separación, ¿vale? Y de absoluta incertidumbre y miedo ante lo desconocido, que se enfrenta a ese alma que decide tener una experiencia superior en un plano de conciencia y de frecuencia inferior, ¿sí? Eso se trae en la memoria primigenia, o sea, en la memoria de origen, ¿sí? Sí. Eso cuando ya el alma ya inserta, entra en la experiencia humana, ¿sí? A través de todas las experiencias de memoria ancestral, que era lo que decía el otro día, ¿vale? Es como que ese programa de miedo se hace cada vez más grande, ¿sí? Y luego, en la experiencia y en la evolución de este programa humano, ¿vale? Digamos que hubo interferencias de otras energías que insertaron un programa mayor de miedo. ¿Para qué? Pues para que la experiencia humana pudiera ser más manipulable. ¿Qué ocurre? Que la energía creadora lo aprovecha todo. Porque uno piensa, ya, pero ¿cómo la energía creadora ha permitido eso? Vale. Bueno, se permite y no se permite, pero ha ocurrido. No vamos a entrar en más detalles, ¿no? Pero ha ocurrido en los anales de la historia de la creación del programa del ser humano, ¿ok? Vamos completamente al origen. Al ver la energía creadora, al ver que eso estaba sucediendo en la experiencia, ¿sí? Dijo, bueno, pues vamos a aprovecharlo. Ya que está, si tenemos limones, hagamos limonada, ¿no? Queda muy, muy banal, pero es que es así, ¿sí? Entonces, vamos a aprovechar que ese programa ya se ha insertado, ¿vale? Por otras energías que también pertenecen a la energía creadora, aunque sean de otra frecuencia, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a aprovecharlo. Entonces, no se puede desinstalar hasta que se tome conciencia de ello. ¿Por qué? Por la ley única, la ley del libre albedrío. Yo tengo libre albedrío de averiguar o no. Yo tengo libre albedrío, ¿sí?, de caminar hacia la consciencia o de quedarme donde estoy, en la inconsciencia, ¿sí? Entonces, viniendo ya, haciendo todo ese recorrido con todo ese programa de miedo de origen, ¿sí?, nos ponemos en el día de ahora, en el momento presente, que estamos en un momento, como todos sabemos, histórico en toda la evolución humana, de toma de conciencia, y entonces en este momento tenemos la posibilidad de traer conciencia a la materia, que es mi cuerpo, mi psique, mi mente y mi vida y mi experiencia de vida, de ahora, ¿vale? Voy a hablar en primera persona, ¿vale? Tengo la oportunidad de tomar conciencia de ese miedo de origen, porque todos los otros miedos, en todos estos años, a través de todas estas experiencias que hemos vivido y todas estas terapias y todo este camino de evolución que llevamos, ¿sí?, tanto para los que llevamos mucho tiempo como para los que están empezando ahora, ¿sí?, a través de todo eso ya sabemos que tenemos miedos que nos están limitando, porque hasta en la psicología práctica se habla de esto, ¿sí?, desde Jung ya. ¿Okay? Entonces, como ya sabemos esto, ya tenemos esta conciencia, ahora toca dar un paso más. Y todas las configuraciones astrales y todo lo que está ocurriendo encima nos está ayudando a liberar todo esto, ¿vale? Entonces, tenemos la oportunidad de ir a ese miedo de origen y sacarlo. Porque ya somos conscientes de que hay un programa que no le pertenece al humano. Porque en una primera instancia el humano no vino a la Tierra a tener miedo, vino a tener una experiencia en la materia, pero no a tener
miedo, sino a evolucionar. De esa conciencia superior. Eso es, de esa conciencia superior. ¿Sí? Bien, entonces, bajándolo, sigo bajándolo, ¿vale? Como me decías el otro día, estamos arriba, pero lo voy bajando cada vez más aquí. Claro, pero en algún momento vas a regresar nuevamente a que miremos cómo sacamos ese miedo de origen, porque no quiero que se quede sin esa. Ok, listo, perfecto. Sigue tú, sigue tú. Tranquila. No. Vamos hilando. Vale. Entonces, bajándolo más aquí, ¿qué puedo hacer yo en el día de hoy si me asalta esa sobreexcitación, esa irritabilidad, ese no saber dónde poner los pies, dónde estoy, ese no saber, porque me entra la ansiedad? Y no sé de dónde viene esa ansiedad, porque probablemente, pues a lo mejor no tengo tantos motivos en mi vida diaria como para estar fuera de control con una ansiedad exacerbada, ¿sí? No. Entonces, ¿qué puedo hacer? Vamos a lo básico, que es el cuerpo, que es mi avatar, es donde mi alma se está expresando, ¿sí? O por donde mi alma se está expresando aquí, ¿vale? Pues desde el cuerpo, lo que hablábamos el otro día, el primer paso es, 1, aceptar que tengo un miedo de origen. Aceptarlo, no ocultarlo, no negarlo, no mirar para otro lado y ponerme a jugar a la canasta o a mirar el fútbol, ¿sí? Aceptarlo, tomar conciencia, ¿sí? Tomando, es que quiero aclararlo en este momento, Marina, porque al tomar conciencia de cuando yo me separo de ese miedo de origen, que me puedas hacer como una metáfora de cómo es eso. O sea, yo pienso que es como cuando un niño lo quitan de su mamá, es la misma sensación, porque la misma, exactamente igual, pero no solo eso, sino la misma sensación, fíjate qué punto, la misma sensación de cuando un niño se separa de mamá por primera vez, que alguien lo saca, ¿vale? De los brazos de mamá, que es, o sea, se ponen que no saben dónde están, ¿sí? Pero también es la sensación de la mamá del miedo de qué va a pasar con ese hijo. O sea que aquí estamos mezclando no solamente esa experiencia nuestra de habernos separado de nuestra razón, de nuestra conciencia, de lo que somos realmente, y al separarnos hay ese desvinculación, ese desequilibrio que lo llamamos miedo de origen. Eso es, ¿vale? Entonces, sin embargo, esa conciencia no le da miedo que nosotros nos separamos. Entonces, ahí sí hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. La conciencia no, porque la conciencia no tiene emociones. Y es que nosotros decimos en este momento que somos esta parte humana, pero en realidad nosotros somos esa conciencia también, y a eso hay que dejarlo muy claro también. Hay que dejarlo muy claro. Pero en el día a día humano, yo estoy viviendo como humana. Sí, claro. Y estoy sintiendo como humana. Y tengo las emociones de humana. Entonces tengo que hacer algo con eso, ¿vale? Sí. Para poder llegar a ese miedo de origen de una manera más consciente y más equilibrada, ¿qué puedo hacer en el día a día? Primero decías, es aceptar ese miedo de origen. Después pasamos. Lo segundo es observarlo. Atreverme a observar ese miedo cuando aparece, ese miedo que parece completamente irracional, que no sé de dónde viene, pero que está ahí constantemente. Que es cuando lo sentimos, que cuando no hay razón de sentir miedo por nada, sentimos un desasosiego, una ansiedad, un no me encuentro. Eso es. Se activa por alguna razón, ¿vale? Se activa por alguna razón ese miedo de origen, ¿sí? Y siempre está, nos acompaña siempre, ¿ok? Aunque tengamos una vida muy equilibrada, aunque tengamos una vida muy, muy bonita, muy alegre, va a aparecer. Tarde o temprano va a aparecer.
Y eso ¿sí? se puede asimilar desde el otro lado, es esa búsqueda permanente que tenemos nosotros de lograr eso que sabemos que somos, pero no sabemos completamente qué somos. Sí, claro, Ujú, claro, está ahí, ¿vale? Entonces, el segundo paso es la observación, ujú, ¿ok? El tercer paso es comprender qué es, ¿sí? ujú, Comprender qué ujú. es, ¿sí? Sí, Comprender que es un miedo de separación, es un miedo de pérdida, es un miedo de miedo al fracaso real, al fracaso de ya yo me aventuré a esto, pero lograré mi objetivo, lo lograré, estar siempre en esa incertidumbre, ¿sí? ujú, Ok, claro, porque ya te separas, entras en un estadio desconocido totalmente, totalmente. donde te entran una cantidad de información y fuera de eso, de sensaciones, sentimientos desconocidos hasta ese momento que Mm, no lo sabe procesar en un principio. no, en un principio no se sabe procesar. Entonces, para poder empezar a procesar, tengo que empezar a tomar decisiones. Ujú, Pequeñas, chiquitas, pequeñas decisiones. Ok, no lo voy a obviar, no me voy a poner a mirar una serie o a mirar el fútbol o a irme de compras, sino que lo voy a mirar con tranquilidad. Esa ya es una decisión. Y una decisión bien grande, aunque parezca pequeña, pero pero es bien grande. no es pequeña, Marina, porque cuando uno se No, siente no lo es, no lo que es. se sale de sí mismo por esa ansiedad, a veces esa ansiedad que no te reconoces, la televisión obviamente te desconecta porque enfocas tu atención en otra cosa ahí. O Claro, empiezas a observar y te sales de ti mismo para poner tu atención afuera, no adentro. eso ¿Entendido? es. Entonces, ahí es afrontar gradualmente, de a poquitos, esa sensación. Lo primero. ¿Cómo la afrontamos gradualmente? Siempre empezamos por lo básico, Ujú, la respiración. La respiración, lo básico, ¿sí? ujú, ujú. Lo básico. Una respiración equilibrada, controlada, medida, pausada. Y aquí es donde Porque comienza a equilibrarse esa sensación de miedo de pérdida, de miedo de fracaso, de miedo de incertidumbre, que va todo a ese miedo de origen, ¿sí? A ese miedo pri- primario, ¿vale? y que hablábamos Dime. ayer también de ese miedo, de esas 3 formas de mostrarse el miedo, que es la huida, que lo hablas ahorita, con eso de Ujú. irnos a escapar de compras, de a tomar trago, en una adicción, en el televisor, en el trabajo, o sea, no necesaria en muchas cosas, entonces hacemos una huida. O puede ser parálisis, Sí, o puede ser que lo hablábamos también, ataque, ataque, agresión. Entonces, agresión. Y uno no sí. sabe por qué, Ujú, pero de repente empieza a agredir a todo lo que se pone por delante, ujú, ¿sí? ujú. O agredir de forma muy específica, muy concreta, pero hay ahí un estado de agresión de ya, esto no lo Y controlo, la ¿sí? ¿Okay? pregunta sería para ti mismo Mm, que te observes y ayer decías entonces la respiración, porque la respiración aquieta inmediatamente los pensamientos, te regresa nuevamente dentro de ti y comienzas a hacer que hablabas tú las preguntas. ¿Qué tipo de preguntas te haces ahí para colocarte directamente sobre el problema? Para colocarme directamente sobre el problema, para colocarme directamente sobre el problema, bueno, O no tú ya problema, sabes, sobre el miedo, pues. bueno, sobre la situación, sobre la sensación y sobre ese Ujú, miedo, ¿vale? Estas preguntas poderosas, tú sabes que yo soy bastante directa. ujú, Los que me conocen saben que yo soy bastante directa, que a mí no me gusta andarme por las ujú, ramas, porque para qué perder tiempo que ya llevamos muchos ujú, siglos, ¿sí? ujú. Una de las preguntas más poderosas es entrar en respiración profunda y preguntar, ¿cuál es mi miedo más profundo?
Ujú. Quizá venga, quizá aparezca otro más pequeño, quizá no aparezca, no importa. Ya estás haciendo el camino, ya estás comenzando. ¿Sí? Ujú. Y ese no es un camino, no es que no se pueda cerrar, sí, claro, todo el mundo lo puede cerrar cuando quiera porque es el libre albedrío, ¿sí? Pero es un camino que una vez que se abre, cada pasito que se da es más fácil, y más fácil, y más fácil, ¿sí? Porque es entrar en coherencia y en honestidad con uno mismo, que es lo que busca el alma. El alma busca coherencia todo el rato busca coherencia, ¿sí? Porque sabe que se ha separado de la fuente, entre comillas, es esto que acabo de decir, ¿vale? Entre comillas, no se me alteren, ¿vale? Sí, La sí. separación total no existe, ¿sí? Ujú, ujú. ¿Vale? Entonces, otro paso es practicar la amabilidad con uno mismo. Seamos amables con nosotros, que ya este mundo que se ha creado es bastante poco amable, ¿no? Ya es bastante. Entonces, seamos amables con nosotros mismos, seamos pacientes, no queramos correr. Y luego, bueno, pues es tomar la decisión de hacer algo con lo que estoy viviendo. Antes de entrar a mirar el miedo, yo todavía no he entrado a mirar totalmente el miedo, Ujú, ¿ok? ujú. Me he hecho la pregunta interna. ¿Qué es una pregunta interna? Es una pregunta que no es intelectual, no es mental. Yo la hago en un estado de paz, en un estado de interiorización, de recogimiento, ¿sí? Y simplemente la suelto. ¿Dónde la estoy soltando? En mi campo cuántico, que es dentro de mí, pero como dentro y fuera es lo mismo, es en mi propio campo. Y es el propio campo, la propia energía la que antes o después lo va a mostrar. Porque yo ya toqué a la puerta, ya dije, estoy preparada, es el momento, quiero ver esto. Por libre albedrío. ¿Ok? Nada ni nadie me puede obligar a mirar. Nada ni nadie me puede obligar a mirar. ¿Ok? Y ahí dices algo también muy importante y es que cuando tú comienzas esa conversación contigo, el universo y la conciencia que sí está atenta a todo, presente para todos, muy presente Sí. para todos, comienza a enviarte una cantidad de mensajes, de respuestas, no solamente interna, a veces, y esta es una gran confusión, a veces no es que te recibas la respuesta aquí adentro, si lo haces perfecto, pero a veces puede ser un mensaje que ves por la calle, una persona que se te Sí. acercó y te dijo exactamente eso que tenías que escuchar, un libro que abres, o sea, ahí está la respuesta porque ya tocaste la puerta y Ahí, ahí. cuando tocas la puerta es como si te abrieras a las infinitas posibilidades que es la Eso es. conciencia para que tú puedas caminar, avanzar, despertar a eso que todavía no nos has dicho, a eso que es tan especial, Estamos sí. en esos momentos de introspección. eh, a mí estos ejercicios me han ayudado muchas veces Ujú, y todavía esta mañana lo hice. Voy a colocarme en esta posición, voy a hacer esto. No porque estuviera en desasosiego o en miedo, no, en absoluto, pero bueno, lo utilicé, ¿sí? Y una de las cosas es el equilibrio de los niveles de líquido neuronal, es decir, del líquido encefalorraquídeo, que es a través del cual, ¿sí?, cuando hay desequilibrio en el líquido encefalorraquídeo, asaltan todas esas hormonas, ujú, ¿vale?, contrarias a la hormona de la felicidad, ujú, 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 que son la adrenalina, la dopamina, la noradrenalina, etcétera, etcétera. ¿Ok? ujú, ujú. Entonces, para que haya un equilibrio, porque en el momento en que abrimos la puerta puede entrarnos miedo de mirar el miedo, Sí, 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 ¿vale? Es y lo más eso lógico. es lo más lógico que digamos dos formas, o tener miedo o cancelarlo totalmente porque lo dejo a un lado, no lo Lo quiero tapo, mirar, lo lo tapo. tapo. Ujú, Esto, eso, ujú. eso es. La Entonces, serotonina, cuando, efectivamente. claro, claro. Entonces, para que haya este equilibrio
de los niveles neuronales, hay un ejercicio que yo lo doy en tres pasos, ¿vale? Que es muy interesante. Uno es, y luego lo vamos a unir, ¿vale? Vamos a hacer el ejercicio muy rapidito porque quiero también que vayamos a lo de sacar, a lo de sacar el miedo, ¿vale? El primero es una respiración que se hace cuando inhalamos, ponemos la punta de la lengua arriba, en la punta del paladar, justo detrás de los dientes, pero ¿dónde acaba el paladar? ¿Vale? En el cielo del paladar. Bueno, ¿Okay? invitamos a todos a hacer esa respiración cerrando los ojos. Venga, ¿Quieres que cerremos los ojos o no sí, cerramos por los favor. ojos? Quien quiera cerrar los ojos, que los cierre. Yo lo voy a ir relatando, ¿vale? Okay. Pero para que aprovechen la experiencia, ¿vale? Pues cerremos los ojos. Yo no lo voy a cerrar, ¿vale? Para guiaros, Yo ¿ok? sé. Venga, va. Vamos, cerremos los ojos y tomamos una respiración profunda por la nariz siempre y llevamos la punta de la lengua al cielo del paladar. Y en la expiración llevamos la punta de la lengua a la parte baja de la boca, por debajo justo de la lengua, detrás de la encía de abajo, ¿vale? Vamos a hacer 3, solo estamos ensayando, ¿vale? Ok, ¿qué tal se siente esto? Pues provoca quedarse Rico, ¿no? allí. Sí, provoca Rico, quedarse allí, oye. provoca quedarse allí. Vale. El siguiente movimiento, y luego los vamos a juntar, es, nos sentamos, a ser posible que no tengamos apoyabrazos, a ser posible, ¿vale? Estiramos las piernas y cruzamos la pierna derecha sobre la pierna izquierda. Bueno, esa posición que suele ser cómoda, ¿vale? Sí. Y el siguiente movimiento es, colocamos la mano frente a nosotros con la mano izquierda, con el pulgar hacia abajo, ¿vale? Y pasamos la mano derecha al otro lado y abrazamos la mano, como si nos agarráramos de nuestra pareja, ¿vale? Vamos a hacer que nuestra pareja hoy soy yo misma, ¿okay? Y ahora giro hacia adentro y coloco las manos así sobre mi pecho, sobre el timo, entre el timo y el corazón. ¿Ok? Vale, entonces ahora, como podéis ver, tenemos un 8. Tenemos un 8. Tenemos un 8. Entonces ahora es donde hacemos 8 respiraciones con la punta de la lengua en el paladar, en la inspiración, pero solo vamos a hacer 4, ¿vale? Para que no se nos vaya el tiempo. En la inspiración, la punta de la lengua en el paladar, y la expiración en la parte baja de la boca. ¿Ok? Venga, vamos allá. Vamos a hacer 4, nada más. 3 y 4. ¿Vale? Marina, se siente algo muy especial inmediatamente aquí. Claro. Aquí Claro, es. claro. Porque se regulan los niveles cerebrales se regulan de inmediato. Pero este tiene una segunda parte. Ok. ¿Vale? Entonces volvemos otra vez la segunda al 8. Parte, no, deshacemos el 8, nos colocamos en posición normal, ¿vale? Y cogemos, mirar mi mano, la mano queda así y así, ¿vale? Y juntamos las yemas de los dedos y de seguido juntamos la muñeca, como si esto fuera nuestro cerebro, ¿vale? Como si esto fuera nuestro cerebro. Simplemente la descansamos sobre las piernas, ¿vale? Para no estar en tensión con los brazos. En esa posición la descansamos en las piernas. Y volvemos a hacer la misma respiración arriba y abajo con la lengua, ¿vale? Vamos a hacer una respiración por lo menos. Vamos allá.
¿Qué tal? Y es que ahí yo siento, bueno, cada uno lo sentirá diferente, que eso es lo Sí, importante, cómo lo vas sintiendo. ok. Ahí empezamos a cerrar y a conectar los hemisferios cerebrales, ¿Mm? ¿vale? Ya están ya conectándose. Están haciendo esto. Ujú, Están trabajando al unísono, ¿vale? Y el último ejercicio es, con esta, en vez de así, separamos las muñecas, ¿vale? Y vamos a hacer este movimiento. Vamos a hacer pequeños golpecitos en las yemas de los dedos. Y relajamos también, no apoyamos porque vamos a estar en movimiento, pero bajamos las manos, ¿vale? A la altura del vientre, de lo que en Qigong se llama Tantien, ¿vale? Estos son ejercicios que se hacen en estas bellas artes, ¿vale? Y vamos a estar así, haciendo lo mismo, 8 respiraciones arriba y abajo, ¿sí? En este punto, cuando terminamos este ejercicio, las 3 fases, que podemos hacer una sola, ¿eh? ujú, No hace falta que se hagan las 3. A mí me encanta hacer las 3, pero puedes hacer una de ellas, ujú, ¿ok? ujú, ujú. En ese punto ya los hemisferios cerebrales ya están en coherencia, están en equilibrio, están en paz. Ujú. Ahí, ahí es donde puedes entrar a preguntar cuál es ese miedo profundo, ¿sí? Y porque ya estás, o sea, ya vamos bajando, bajando, bajando con estos ejercicios. Hemos bajado montones en lo que desconocemos que pasa en nuestro Esto cuerpo es. permanentemente, como si estuviera en estado de alerta, que puede ser por el ruido, Esto es. vivir en una ciudad, lo que sea, y te recoges. O sea, es como si recogieras, sí, aquí Vale. estás. Pero no solo eso, sino que, como tú bien sabes, Ujú, entramos en onda teta. ujú, ujú, ¿Qué es la onda teta? La onda cerebral, ¿vale? Donde se conecta directamente con el subconsciente. Por eso entramos en meditación o entramos en el sueño, estamos saliendo del sueño, recordamos los sueños que hemos vivido en la noche, onda teta, ujú, ujú, ¿vale? En este momento es el momento ideal para entrar a hacer la indagación o pregunta interna. ¿Cuál es mi miedo profundo o más profundo? ¿O cuál es mi miedo de origen? ¿Sí? Y ahí vas a empezar a tirar de hilos y te va a llegar información seguro, seguro, ¿vale? ujú, ujú. Sí. Dime. Sí, sí. Cuando tú dices el miedo de origen, como quedamos anteriormente, que ese miedo de origen es en el momento que salimos, que definimos, nuestra alma resuelve salir a esta experiencia desde este nivel elevado de frecuencia de luz y bajamos a materializarnos en este cuerpo, en este avatar que somos cada uno. Eso es lo que nos habías dicho y ahora me dices yo puedo encontrar en esa pregunta ese miedo. Sí, sí. En principio, para todos es un miedo de origen, Ujú, pero luego cada uno tiene su matiz. Y ese matiz es el que va a estar activo y activándose todo el tiempo a lo largo de tu vida. Y en momentos en los que además, como ahora, la frecuencia de la Tierra está elevándose, todo eso como si coges un globo y lo empiezas a apretar, 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 apretar. ¿Sí? explota. Pues explota. Ujú. Sí, entonces como no queremos explotar, no queremos, ¿vale? Soltamos primero. O sea, sí, Primero, porque lo que acabas de decir, cuando mantenemos un estado de estrés permanente, de miedo permanente, el cuerpo no aguanta y no, empieza a hacer desórdenes en los químicos de nuestro cuerpo, empieza a hacer desórdenes en la parte mental, empieza a hacer desórdenes también en la parte física, porque eso en alguna forma se tiene que expresar ese desequilibrio en alguna forma. se tiene que expresar ese desequilibrio en alguna forma, efectivamente, Ujú, efectivamente, tú lo has dicho. Y además,
Cuando entramos a tomar conciencia de que hay un miedo de origen que ha estado pulsando toda mi existencia, toda mi vida, de forma bastante mágica, y esto lo comparto por pura experiencia, es como que de repente tu mente empieza a hacer una síntesis y te empieza a mostrar pequeños eventos, situaciones, conversaciones, a lo mejor sueños en la noche, o te empieza a mostrar como una síntesis de todas las veces que eso se manifestó y que no lo viste, porque no era el momento probablemente, ¿sí? Okay. Se habla mucho de abrazar el miedo, y aquí Margot lo está comentando. Una cosa es, quiero dar matiz a esto, ¿vale? Porque en esto del camino espiritual también hablamos mucho, ¿vale? Hablamos mucho y tenemos que bajarlo todo al cuerpo. No podemos olvidarnos que aunque estemos en un despertar espiritual, lo hacemos a través del cuerpo físico. No podemos olvidarnos de nuestro cuerpo físico, porque entonces nos estamos olvidando de esta propia experiencia, ¿sí? De esta propia experiencia. Entonces, cuando en este entorno espiritual decimos abrazar el miedo, una cosa es decirlo de forma intelectual y otra cosa muy diferente es hacerlo realmente, ¿sí? Y solamente a través del cuerpo se va a abrazar el miedo. No hay otra forma. Porque primero lo dices, lo reconozco en el cuerpo, que en algún momento nos lo estabas diciendo anteriormente, y cómo muestra ese miedo en el cuerpo, cómo se muestra. Bueno, el miedo en el cuerpo se muestra de muchas maneras. Lo primero son los intestinos, ya lo sabemos. Sí, las mariposas en el estómago. Las mariposas en el estómago, los intestinos que se te aflojan, ¿vale? Las tendinitis, las tensiones, los dolores de cabeza, las migrañas. El miedo en el cuerpo se manifiesta de 1000 maneras, porque es una energía condensada. Imagínate como la leche condensada, es un líquido que condensa, se hace así, ¿sabes? Es real. Yo soy muy expresiva, ya me conoces, y es que es real. O sea, es así, ¿sabes? Y esto, tarde o temprano, tiene que explosionar. Porque el movimiento de la energía siempre es así. Claro, de contraer y expander, o sea, la energía contrae y se expande, como se contrae la creación del universo, sí. Eso es. El miedo es una energía de contracción. Y eso llega un momento en que necesita salir, manifestarse. Y el miedo se va a manifestar. Sí. De muchas maneras, no solamente a nivel físico. Pero, reitero, la única forma de atravesar el miedo es a través del cuerpo. No hay otra. Yo no la conozco. Si alguien la conozca, por favor que me escriba, como dije ayer. Si conoces algo, pero ¿cómo atravesamos? Danos un ejemplo muy claro para poder ver con claridad eso que nos estás queriendo. Vale. Cuando empezamos a caminar por este camino de llegar a ese miedo profundo, que es un miedo de origen, repito, esos mismos ejercicios que hemos hecho antes, empecemos por ahí, empecemos por el principio, no queramos ir a otros estadios, empecemos por la base. Hay unos miedos, Marina, hay unos miedos que paralizan, hay unos miedos que son los que tú conoces, que son miedos como miedo a las alturas, miedo a la velocidad, miedo al agua, a la profundidad, miedo lo hablabas ayer, a las arañas. Sí. Hay miedo a los gatos, o sea, hay una cantidad de miedos, vale. y cada uno tiene diferentes clases de miedo, no solamente uno, sino muchos tipos de miedo. El punto es lo que decía antes, enfrentarte a esa sensación que no deja de ser una creencia, vuelvo a repetir, paulatinamente
de a pocos. El caso que ponía ayer, yo jamás le he tenido miedo a las arañas, es más, me encantan. Desde niña yo veía una araña y a mí me encantaba, me parecía un animal alucinante, sinceramente. Incluso aquí, en este país, que hay tarántulas, yo vi una tarántula y la estuve observando un buen rato. Y me dijeron, no te acerques. Y digo, yo, hombre, ya sé que no me debo acercar, sí, pero la observo, no me asusto. Pero yo tenía una amiga que tenía verdadero pánico absoluto. O sea, entraba en shock total, pero shock de mucha alteración. Entonces yo un día le dije, mira, quiero enseñarte algo. Es como yo me acerco a la araña. Y era una araña de esas tontitas, de estas de patas súper grandes que no hacen nada. Sí. ¿Vale? Entonces yo me acerqué a la araña y le toqué la pata. Y ella no quería mirar. Yo le dije, venga, mira solo con un dedo. ¿Sabes? Así como abre poquito, ¿no? Mira con un dedo. Y fue poco a poco, y se atrevió al final a mirarla. No se atrevió a hacer lo que yo hacía porque yo no le tengo miedo. Pero al menos se atrevió a verla. Con el paso de los años, esa amiga, que sigue siendo amiga mía después de casi 50 años, no las toca, pero ya no le molestan. Ya no ya no entra en pánico, ya no entra en ese... Poco a poco empieza a mirar las cosas que te bloquean paso a paso y respíralo, porque cuando lo respiras te estás teniendo compasión contigo misma, conexión con la energía creadora y con conciencia. Estás trayendo, fíjate esto, estás trayendo conciencia a la materia en una cosa tan nimia, tan que puede parecer pequeña, ¿vale? Porque claro, hablamos de traer conciencia a la materia y pensamos que es bajar aquí a toda la corte angelical. No, traer conciencia a la materia es empezar por lo pequeño para llegar a lo grande. Y seguramente tenemos todo ese tipo de miedos tan diferentes para poderlos conquistar, porque ellos nos ayudan a atravesar eso que nosotros no nos atrevemos a pasar inicialmente. Si es algo que nos limita demasiado, no lo podemos hacer de un momento a otro. Puede ser como hay tantas personas que el miedo en la parte social, salir de su casa, o sea, esos miedos que te paralizan, no dejarlos crecer de tal tamaño, no dejarlos que ese miedo te englobe, te absorba, te... Mira, eso desde la parte racional adulta. Pero quiero dar un poquito de paso aquí, porque aquí hay una persona que dice, Marichuy 112, dice, tengo mi hijo de 14 años y le da miedo salir a la carretera. Vómito y diarrea, no entiendo su miedo. En un caso así, aquí hay que pedir ayuda. Era lo que decías anteriormente. Aquí hay que pedir ayuda, ¿vale? Porque si a ese niño de mano no le ha ocurrido nada, si tiene 14 años, en todos esos 14 años no ha tenido ningún shock trauma ni con la carretera ni con un coche, ¿vale? Probablemente eso es una memoria que él porta, ¿vale? O genética dentro de su clan, ¿vale? Y cuando hablas del clan son sus antepasados. Dentro de su árbol genético, que puede ser en el clan, que son los antepasados, o en el genético directo, ¿vale? A lo mejor papá, mamá, tíos, abuelos, ¿vale? A lo mejor un familiar muerto. No vamos a entrar aquí porque no es el tema hoy, ¿vale? Pero, por favor, pide ayuda. Pide una constelación, alguien que le constele al niño para sacar esa información a la luz, ¿vale? Porque te pueden ayudar, ¿ok? ¿Vale, Mari? Me alegrará. ¿Sí? Cuando hay un miedo, esto de lo que ella habla es un miedo profundo, pero es un shock trauma, ¿vale? Son cosas diferentes. Un shock trauma de un miedo de origen. No son iguales. Sí es el miedo de origen, sí es un shock trauma, pero otra cosa son
shock traumas que tenemos de la experiencia humana, de esta vida o de nuestro clan, ¿vale? Vamos a ir separando las cosas, porque aquí se suele hacer, a mí me está gustando mucho lo de órgano en su lugar, ¿vale? Cada cosita en su sitio, ¿ok? Entonces, el miedo de origen es un miedo que trae la humanidad y que ahora podemos sacar de raíz, ¿vale? Lo podemos hacer a través de ejercicios como estos que he practicado aquí para bajar el nivel de estrés, de sobreexcitación. Y luego hay un ejercicio que a ti el otro día te encantó y lo voy a repetir, ¿vale? Que es cuando estamos en ese, por ejemplo, en la primera fase del movimiento que hicimos antes, el de así, cuando estamos aquí en el 8 cruzado, ¿vale? Estamos haciendo este 8 de energía que además estamos cerrando y protegiendo también nuestros canales, pero a la vez seguimos conectados porque estamos en onda teta, no nos olvidemos, pero estamos también redirigiendo nuestra energía, ¿vale? En un movimiento que es el mismo movimiento de la energía universal. Bien, entonces, en ese momento, cuando estamos con la lengüita arriba, ¿vale? En la parte de arriba del paladar. Cuando estamos con la lengüita arriba, ahí nos podemos parar unos segundos, unos minutos, ¿vale? Y visualizar en el centro aquí en el centro, en el ajna, aquí, ¿vale? Aquí en el centro. Cuando dices ajna es el tercer ojo. El tercer ojo, el tercer ojo, en el centro de la frente, pero lo podemos localizar en el centro del cerebro. Sí, que ¿vale? Es yendo, o sea, de aquí hacia adentro y de aquí hacia adentro. Hacia la glándula pineal. Lo ponemos en el centro, aquí, no importa porque la energía sabe dónde colocarse, ¿vale? Aquí, lo ponemos en el centro y entonces empezamos a mirar de izquierda a derecha, con los ojos cerrados mejor, ¿vale? De izquierda a derecha. Y ponemos el miedo, da igual que lo conozcamos o no, ponemos miedo o la palabra miedo origen en el centro de nuestra frente, o cerebro o pineal. Y pregunta, ¿respiramos también con la lengua arriba al inspirar, la lengua abajo al expirar? No. Sí. Okay. Si tenemos la capacidad de hacerlo todo a la vez, sí. Si no, solo con la lengua arriba, respirando, inhalación, exhalación, ¿vale? Como se pueda. No vamos a hacer juegos malabares para perder la conciencia. ¿Sí? Entonces, cuando estamos ahí es otro momento para hacer la pregunta interna. ¿Cuál es mi miedo de origen? Y seguimos respirando. Seguimos llevando los ojos izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Despacio, no hace falta correr. No es una carrera, es un estado, es un momento de interiorización y de conexión con nuestro ser superior, con la energía creadora, para que nos dé esa información para poder sacarla. Cuando quieras. Juana, si te ha llegado algo, genial. Sí, claro. Te ha llegado. Bueno, pues no hace falta que lo compartas, no hace falta que lo digas. Si alguien quiere escribirlo, está bien. Si alguien lo quiere compartir, está bien. Todo está bien, ¿vale? Porque digamos, como digo yo, en este baile estamos todos, ¿vale? Aquí no hay ni más, ni menos, ni mejores, ni peores, ni más sabios, ni menos sabios. Aquí estamos todos. Entonces, cuando ya hemos visto ese miedo, que no importa el miedo que sea, da igual, porque por algo hay que empezar. Sí. El libro hay que empezar, ¿vale? Entonces, tomamos conciencia de ese miedo y vamos a decir la siguiente frase. Saco de todas las células de mi cuerpo, de mi
cuerpo físico, de mi cuerpo mental y de mi cuerpo espiritual, todo lo que esté relacionado con el programa miedo. Lo saco de todos los espacios, conocidos o desconocidos, y se lo entrego a la energía creadora para que lo transforme en amor y conciencia. Gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. Vamos a recordar que esto es un programa, nada más. Bueno, yo me iba ¿Vale? quedando por allí, ¿cierto? Yo me iba quedando por allí desprogramando ese miedo y es Vale. que sientes cómo sale también. Se siente como sale. Entonces, ¿esto se puede hacer así? Bueno, vamos a ser coherentes. Se puede hacer cuando uno ya lleva una labor practicada, pero para sacar ese programa que va a estar pulsando, ¿vale? Porque no solo está en mí, está en la conciencia colectiva Mm. activado, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Seguir poniendo conciencia en mi día a día. No querer que el otro lo haga o que toda la humanidad despierte y lo ¿No haga. No, pasa no, así? no pasa así, no pasa así. Y tengamos en cuenta que si entramos en eso, estamos entrando en romper la ley del libre albedrío. ¿Sí? Claro, y lo otro Porque que acabas de decir es que también ese programa no solamente es de este momento, es la acumulación de la memoria de la humanidad. Entonces, mejor dicho, ahí esa información es como si fuera fuerte, muy grande, muy densa, más bien es la palabra muy densa, para cambiarla tan densa que todavía seguimos viviéndola. claro, entonces vayamos haciéndolo poco a poco, paso a paso, día a día, y vamos a ver cómo me voy sintiendo yo. Y además es ¿Sí? el único que puedes cambiar y Es el desde único que ese. puedo cambiar, Ujú, ujú. ¿vale? O sea, yo me puedo decir, como dice aquí Camino de Luz, yo me puedo decir todos los días yo soy amor y eso va a dar una vibración a mis células, es cierto, sí, pero si no tomo conciencia de que también ese programa de miedo existe en mí y en el cúmulo de la humanidad, ¿vale? Voy a estar negándolo. Entonces yo no puedo negarlo, porque Mira, Marina, lo que niego se hace más grande. claro, lo que Sí. resiste persiste. Mira una cosa, Marina, el otro día también habías dicho, y fue muy importante, y es que ese miedo lo estamos alimentando. ¿Dónde se queda el miedo? Para que tener conciencia también en nosotros, ¿dónde se queda el miedo? El miedo, hablas a nivel biológico, a nivel A físico. nivel biológico, físico, sí. A nivel biológico, los primeros órganos en los que se queda el miedo son los riñones. Los riñones. Ujú, Sí. Luego se puede alojar mucho, no se puede, se aloja mucho en las fascias, a nivel muscular, ¿vale? ujú, ¿Sí? ujú. De hecho, eso para mí, y esto es personal, Ujú. para mí mal llamado la La enfermedad fibromialgia. de fibromialgia, Ujú, yo en casos que he tenido en sesiones con personas que venían con esos diagnósticos y esas creencias y esas manifestaciones, porque llega un momento en que se manifiesta y esto es real, ujú, ¿vale? ujú. Entonces, eh, el miedo se aloja en los músculos. ¿Sí? Y cuando ya es muy profundo, ¿dónde se aloja? En lo más interno, en el hueso. ¿Sí? Ujú. En el hueso. ¿Okay? Pero casi todos esos cuadros que yo he tenido en las sesiones han sido personas que han tenido algún shock trauma fuerte, ¿sí?
o alguna persecución o algún acoso Tantas cosas. que siempre empezaba por la parte psicológica, ¿vale? Más que física, por la parte psicológica, y luego todo ese acúmulo de miedo entraba como en una tensión de todas las fascias y se manifestaba con el dolor, ¿vale? Sí, y es el punto que hablábamos también, que dónde, o sea, es donde localizas tú inicialmente ese miedo, es en el pensamiento. Desde el pensamiento es que vas creando todas esas Sí. emociones, todas esas Sí. reacciones, todo eso, esa forma de percibir la realidad, esa forma de reaccionar también a tu propia realidad y qué actitud tienes. Es lo que dices tú también, con qué gafas estás viendo lo que tienes enfrente tuyo. Eso es, eso es. Pero fíjate que aquí hay una cosa muy interesante. Si nosotros somos como, vamos a decir, como lo pequeñito del cosmos, ¿no? Nosotros, yo, Marina, esta humana, es lo pequeñito del cosmos, ¿vale? Sí. Y mis células son lo pequeñito de mí misma, de mi propio cosmos, ¿vale? Pero fíjate qué loco, que si yo, siendo la conciencia pequeña o una conciencia pequeña de esa conciencia más grande, tomo conciencia de todo esto, ¿qué estoy haciendo? Estoy actuando como un caballo de Troya. Claro. Porque ¿Sí? desde tu lugar también estás Porque cambiando. desde mi lugar yo estoy cambiando todo mi entorno, ¿sí? Desde dentro, ¿sí? Desde dentro, ¿sí? Entonces es muy bonito esto, porque es que en este momento tengamos la oportunidad de que está bajando toda esta información, porque no solamente me ha bajado a mí, esto es para todos, ¿no? Y habrá otras personas que están recibiendo esta información también. Yo no he podido evitar decírtelo, oye, vamos a hablar de esto porque es que esta información me está bajando y yo la he traspasado, la he visto, la he vivido y yo no puedo no compartirlo, ¿entiendes? Porque es que es hacer como muchos pequeños caballitos de Troya, ¿sí? Para salir de ese programa de miedo, para realmente traer aquí la conciencia a este plano físico, que no es ni más ni menos que mi cuerpo, que mi vida, ¿sí? Y seguir andando en esa evolución inevitable que estamos viviendo en este planeta, ¿sí? Y es que, Marina, ese miedo muchas veces es la puerta para algo más grande que tú tienes que hacer. Yo Sí. lo comento siempre, yo no quería ser visible, y mucho menos a estar haciendo estos live públicos, mostrarme a todo el mundo, hablar y así. Y bueno, me atreví inicialmente porque venía de un sentimiento que cuando sanas internamente, cuando vas aceptando y vas limpiando eso que no te deja ver hacia afuera, pues te sientes desde un lugar tan pleno, tan especial, haciendo sincronicidades, suceden milagros, encuentras la gente que está en la misma frecuencia tuya. Y yo dije, bueno, voy a empezar a hacerlo. Comencé por grupos muy pequeños y hoy en día estoy haciendo esto en forma al público en general, live. No me imaginé y para mí esto es mi pasión, esto es la razón de ser de mí, de hacer una red y un canal de expansión de conciencia. Entonces la invitación también es esa, que generalmente ese miedo tan profundo te abre las puertas a ese potencial que tú tienes para compartir eso que tú eres con el mundo. Eso es. Y aquí quiero hacer una matización. Compartir con el mundo significa, para mí, significa compartir con las personas con las que trabajo, con las personas que se acercan a mi vida y están abiertas, a hacer conversatorios como este que estás haciendo tú, ¿sí? Y a los que hayan venido con ese plan, pues a lo mejor a ser terapeutas o a ser médicos o a ser futuros nuevos dirigentes con conciencia y coherentes, etcétera, etcétera, ¿sí? Siempre desde mi microcosmos hasta el macrocosmos. Tenemos
unos minutos nada más para que tú cuentes también ese miedo tan grande que tenías para viajar y hoy en día, mejor dicho, sabes que estás hoy en día en este lugar, pero mañana ya no sabes dónde estás viajando, ¿no? Sí, sí. Yo siempre tuve mucho miedo a la incertidumbre Ujú, y tenía miedo, aunque me gustaba mucho y me llamaba mucho la atención desde niña. Siempre me gustó muchísimo ver cosas de viajes y de otros lugares y tal, pero a mí realmente me daba miedo viajar. La primera vez que yo subí en un avión, que fui a Marruecos con unas amigas, fue horrible, pero horrible, horrible, horrible. Fue horroroso. A mi amiga le clavé las uñas y me hice herida, incluso en la mano del miedo, del terror que estaba viviendo, ¿no? ujú. Y, pues a base de hacerlo, me di cuenta que era mi pasión, que mi pasión es viajar. Y que además has encontrado tanta información, tanta familia, como llamamos familia del alma, en lugares que Sí, jamás hubieras imaginado, no, centros energéticos. Bueno, hemos llegado ya al final de esta tertulia. Mañana nos encontramos a las 9 de la mañana. Colombia, donde está Marina en este momento, ella realmente es española y vivía hasta hace un rato en España, no sé cuándo regresa por allá. yo 10 de tampoco. la mañana, 10 de la mañana Estados Unidos, y las horas para Latinoamérica, cada uno lo puede ver, lo vamos a poner en post, lo vamos a poner en historias, pero mañana vamos a hablar sobre las inteligencias sutiles y vamos a hacer ya un recorrido desde el principio más corto, desde el recorrido pasando por acá y entrar de lleno a esas inteligencias sutiles porque es como si nos hubieran en esa contracción que hacemos desde el miedo, mañana vamos a expandir totalmente Expandir, esa total. información mucho más allá de lo que nosotros creemos que hasta ahora hemos podido ver. Marina, algo más. Pues, así es. Pues nada más, yo creo que hasta mañana ya. Mañana más, Bueno, mañana más. a todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pueden seguir a Marina en Marina Mares, rayita baja, modo Malma, a mí, Tertulias con Juana, en el YouTube de Marina con el mismo nombre, en el YouTube mío también con el mismo nombre, Tertulias con Juana y en Spotify. Un abrazo a todos. Muchas gracias a todos los que habéis compartido. Gracias.